Bueno, en esta segunda parte de la clase referida a Susan Sontag, me interesaría volver, o me interesa volver sobre algunos ensayos que creo son importantes para pensar la condición biográfica o autobiográfica. El primer ensayo que quería prestar atención es el que se llama Notas sobre lo Camp. En ese texto, Sontag lo que va a intentar hacer o lo que hace es leer una época, ¿no? Y afirma que para leer esa época en la cual ella está leyendo fundamentalmente lo que es contemporáneo, hay que fijarse en las cosas que están sobre la superficie, ¿no? Esta es una manera que tiene ella de acercarse de manera privilegiada al mundo de la cultura. Esa manera de acercarse privilegiada está asociada a lo que podemos llamar gestos estéticos en la cultura, sobre todo en la cultura moderna y en la cultura contemporánea. Va a reconocer en Oscar Wilde, una obra de arte en sí misma, ¿no? A partir de la posición que adopta Oscar Wilde en una época, lo irónico que aparece hasta en su vestimenta, en la manera en la cual se vincula con el resto de las personas y también la manera en la cual marca, digamos, las poses en sus fotografías o en sus dibujos. También la asociación que puede hacer con lo kitsch. Y fundamentalmente lo que hace Sontag en este ensayo que se llama Notas sobre lo Camp es pasearse por distintas manifestaciones culturales, ¿no? Muy, muy diferentes, que de alguna manera marcan lo que a ella le impresiona sobre algo. Por ejemplo, una lámpara, una foto de Greta Garbo o la película King Kong, ¿no? De alguna manera, lo que ella va a hacer es comprender el ser como una representación, ¿no? Entendiendo que ese ser en esa representación que pone en juego hace emerger la cultura de masas, ¿no? Hace emerger la cultura, la cultura de masas y aparece la sensibilidad camp, como le llama esa, desde una dimensión evidentemente estética. Podríamos decir que este ensayo, ¿no? Dedicado a esta lectura de época y a cuestiones materiales que tienen que ver con lo cotidiano, podríamos decir que es una entrada a lo posmoderno, ¿no? A lo que luego se llamó lo posmoderno. Lo interesante acá es el ejercicio de descripción que hace Sontag y la emergencia del gesto estético en la cultura moderna y en la cultura contemporánea. El segundo ensayo que me interesa prestar atención, que se escribe a los 31 años, es Contra la interpretación. Es uno de los ensayos más citados de Susan, y establece, o por lo menos reflexiona, en torno a la relación entre forma y contenido, ¿no? Esa relación entre forma y contenido de alguna manera tiene que ver con la manera en la cual el contenido es interpretado por alguien, ¿no? Por alguien que está llamado, ¿no? a develar, ¿no? El contenido llamado a develar la forma por alguien, y para eso utiliza la Torá, ¿no? Como registro bíblico, que de alguna manera devela en la escritura de la Torá la palabra de Dios. Lo que de alguna manera establece Sontag en este ensayo es que todo modelo interpretativo sigue este modelo que implica atravesar por la experiencia. Atravesar por la experiencia que de alguna manera toma el registro que implica develar algo, ¿no? Que otro ha hecho, que otro ha dicho, por ejemplo, en una obra de arte, y que eso requiere de erudición, ¿no? De alguna manera
significaría algo así como dar pistas del significado que está oculto, ¿no? Y lo que viene a hacer el exégeta es extraer esto, ¿no? Y de alguna manera está poniendo en tensión esta pregunta en torno a cómo debe criticarse el arte, ¿no? Este modelo hermenéutico, dice Sontag, en contra de la interpretación, debe quedar en el pasado, ¿no? Ella va a defender una posición mucho más democrática, diciendo que en las obras de arte no hay nada oculto, que no hay nada escondido, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es un recorrido por la superficie de la obra. Y nos llama a describir un poco más, a no mostrar lo que realmente significa. Y está hablando ella, en lugar de una hermenéutica, ¿no? Que necesitamos, en lugar de una hermenéutica, estamos necesitando una erótica del arte, entendiendo ese ejercicio de la erótica como una sensibilidad de época también. Este ensayo contra la interpretación va a ser clave para entender la obra de Sontag, ¿no? Y para entender esta preocupación que ella tenía en torno al vínculo entre forma y contenido, y a la manera en la cual nos acercamos a la obra de arte. El tercer texto que me interesaba prestar atención es el que se llama La enfermedad y sus metáforas, que se escribe a partir de su diagnóstico de cáncer en 1977. Luego ella, a partir de ese diagnóstico, sale adelante después de una operación y después de todos los tratamientos, diciendo que ella no estaba preparada para morir todavía. En realidad este ensayo va a tomar dos grandes enfermedades, una del siglo XIX, que es la tuberculosis, y el cáncer en el siglo XX, y va a tomar las metáforas, de alguna manera va a liberar a los enfermos, o intentar liberar a los enfermos de las metáforas asociadas a la enfermedad. Dice que una de las metáforas está asociada a la sentencia de muerte y la otra es el halo misterioso que tiene que ver con el origen de estas enfermedades. Ahora bien, el origen de estas enfermedades está asociado a los vacíos que deja la ciencia y que se llenan de metáforas, ¿no? Para eso hace una búsqueda y conjuga un conglomerado de textos, de cuentos, de novelas, de autobiografías, de biografías, de cartas y de citas. Incluso utiliza la novela La montaña mágica de Thomas Mann para dar cuenta de cómo aparecen esas metáforas y cómo esas metáforas en realidad lo que están plantando en lo que están plantando en el centro de la escena es esta idea de que en realidad lo que queda sin decir en la ciencia es realmente lo que toman las metáforas para dar cuenta de las enfermedades. Lo que puede verse en este texto, en Sontag, es una posición ética, y también lo que puede verse es que no fue un texto autobiográfico. No fue un texto autobiográfico porque en realidad ella nunca habla de su propia enfermedad en ese texto. 10 años después va a escribir El SIDA y sus metáforas, que en realidad retoma ese mismo texto, pero lo hace más desde una mirada política y de todo lo que significó el SIDA en términos de los discursos neoconservadores. Allí es donde la comunidad y el colectivo LGTBI le critica a Sontag el no haber aprovechado ese escrito o ese ensayo para dar cuenta de su propia condición sexual. Posteriormente, Sontag va a escribir más textos sobre la novela, perdón, sobre la imagen. Esos textos acerca de la imagen son sobre la fotografía y ante el dolor de los demás, que en realidad la ponen a ella en una posición con lo que va a venir después como crítica en el mundo de la cultura, que está asociado a la idea de que la imagen es lo que trasunta el mundo contemporáneo.
Podríamos decir que tanto la vida como la obra de Sontag es una obra que nos deja perplejos, ¿no? En primer lugar, nos deja perplejos por, a pesar de sus reiterados logros y su determinación férrea, ¿no? Por el talento, por el propio talento que Sontag tiene, eh, y por en realidad este objetivo de mostrar a lo largo de su vida su proyección intelectual y por mostrar a lo largo de su vida también su propio talento. También nos deja perplejos ante su ambigüedad, ¿no? En la esfera pública, en relación con su orientación sexual, en momentos en los cuales esto ya estaba resuelto, sobre todo en las luchas que se habían dado, sobre todo en las luchas civiles. Nos deja perplejos también por su vulnerabilidad emocional y por su vulnerabilidad afectiva. Esto va a tensar durante toda su vida en términos de las relaciones familiares, sobre todo con su madre y con su hijo, y con sus relaciones conyugales, que fueron sobre todo breves y prematuras. También nos dejan perplejas las relaciones que ella tiene con sus amistades, las mujeres que la aman y que ella amó. Eh, Perplejidad también por las continuas y extremas mudanzas de humor que ella tenía. Estas continuas mudanzas de humor la llevaban de la crueldad a la generosidad, y perplejidad porque fue una vida que estuvo marcada por la intensidad. Estuvo marcada por la intensidad de sus contradicciones, pero sobre todo por una inalterable pasión por los valores que representaban fundamentalmente la cultura, el arte, la literatura, el conocimiento, la dignidad y lo que podríamos llamar el imperativo civilizatorio de la razón y de la crítica. En su discurso de aceptación de un premio del año 2003, muy poco antes de morir, Sontag, perdón, afirmó que un escritor es alguien que presta atención al mundo. Eso significa que intentamos comprender, asimilar, relacionarnos con la maldad de la cual somos capaces los seres humanos, sin corrompernos, dice, convirtiéndonos en cínicos o superficiales al comprenderlo. La literatura, dice Sontag, puede contar cómo es el mundo. Una buena parte de la obra de Susan Sontag pretende precisamente esto, contar y examinar el mundo, ¿no? Cuenta y examina el mundo de manera tal que no ingresa en las trampas fáciles del cinismo, ¿no? Sino que también pone en juego un activismo político, ¿no? Un activismo político que hoy entra en examen, eso está claro. Eso está claro, que entra en examen ese activismo político que no necesariamente encontró en Sontag el momento justo o el momento adecuado para ponerse en juego. Sobre todo aquellas opiniones que tenían que ver con la política exterior norteamericana, posterior al 11 de septiembre, y la crítica cultural que de alguna manera e inconfundiblemente tiene una intencionalidad política. Eh, Como lectores, creo que le debemos a Susan Sontag esas convicciones, ¿no? Y esas convicciones son frutos que no han hecho sino más que un poco más respirable una realidad. O dicho de otro modo, amplió, expandió, enriqueció nuevos horizontes de libertad, nuevos horizontes de imaginación y de responsabilidad moral, ¿no? Me parece que solo le debemos gratitudes a la obra a la obra de Sontag.
y a esta idea de pensar que la condición biográfica desde la cual habla Sontag, ¿no? Entendiendo esas marcas que le han ido, que han ido como acompasando su producción ensayística, está puesto en juego en términos de experiencia vital, a partir de un trabajo multidisciplinario, a partir de la creatividad, a partir del detalle, de entrar en ese detalle y entrar en las cosas comunes, a partir de la percepción de determinados gestos que hacen posible la vida común, la vida contemporánea. Y también es necesario entrar en esos rodeos que dio Sontag, ¿no? Y esos rodeos la pusieron a ella en una experiencia estética, en una experiencia sensible, en una experiencia sensitiva, que le permitió transterritorializar, que le permitió interpelarse acerca del mundo, que finalmente esto le permitió sinergizar y que finalmente esto, yo diría, le permitió avanzar sobre una bioestética de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano a partir del arte, a partir de las distintas manifestaciones que jugaron en ella, yo podría llamar en términos de Olivia Terova, un lugar seguro, ¿no? Le permitieron a Sontag un lugar seguro. Se pregunta Olivia Terova en este texto, que se llama Un lugar seguro precisamente, de qué forma podríamos definir la belleza a partir de lo que ya somos y poder alejarnos de algunos modelos hegemónicos. También se pregunta cómo podríamos escribir eligiendo temáticas, estilos y modelos a partir de constelaciones propias. Poco a poco, ¿sí? Pueden ir reconociéndose autores, pueden ir reconociéndose espacios, pueden ir reconociéndose palabras que habitamos y que volvemos propias. Susan Sontag podríamos decir que hizo esta operación. En primer lugar, es bello, es bella su producción. En segundo lugar, eligió temáticas, eligió modelos, eligió estilos que tuvieron una constelación propia, que tuvieron constelaciones propias. Y en tercer lugar, reconoció su propio espacio, a pesar de no haber reconocido su cuerpo, reconoció sus palabras y las habitó. Parece que este es un buen ejercicio para poder pensar el lugar desde el cual construir sentido de la producción estética y fundamentalmente de la producción, de una producción ensayística que tenga como ejercicio vital la conciencia, la concienciación y el ejercicio de búsqueda de una experiencia vital, política, que marque una posición en el mundo. Y voy a citar a Victorio Campo en ese mismo texto, ¿no? Volviendo a, a nuestra primera autora, que en realidad dice que creo que nuestro trabajo será doloroso y que se le desconocerá. Creo que debemos resignarnos a ello con humildad, pero con fe profunda en su grandeza y su fecundidad. Nuestras pequeñas vidas individuales contarán poco, pero todas nuestras vidas reunidas pesarán de tal modo que en la historia, que harán variar su curso. Creo que estas tres autoras, tanto Sontag como Ocampo, como Lispector, nos permiten o nos pueden permitir pensar sin precaución, ¿no? Que esta vida individualmente puede no decir mucho, pero que en términos reunidos, ¿no? En estos tres hilos conductores que intentamos reunir, pesan mucho en la historia, ¿no? Pesan mucho en la historia y pueden hacer variar, cambiar y bifurcar su curso. Quiero terminar este encuentro con una carta que escribe Susan Sontag a 10 años de haber muerto Borges, recordando que Susan Sontag también tuvo como objetivo
llevar y hacer conocer la literatura latinoamericana. Era una ávida lectora de Borges y bueno, Bolaños es reconocido en Estados Unidos gracias a Sontag. Escribe esta carta con la que quiero terminar esta intervención. Querido Borges, dado que siempre colocaron a su literatura bajo el signo de la eternidad, no parece demasiado extraño dirigirle una carta. Borges, son 10 años. Si alguna vez un contemporáneo parecía destinado a la inmortalidad literaria, ese era usted. Usted era en gran medida el producto de su tiempo, de su cultura, y sin embargo sabía cómo trascender su tiempo, su cultura, de un modo que resulta bastante mágico. Esto tenía algo que ver con la apertura y la generosidad de su atención. Era al menos egocéntrico, el más transparente de los escritores, así como el más artístico. También tenía algo que ver con una pureza natural de espíritu. Aunque vivió entre nosotros durante un tiempo bastante prolongado, perfeccionó las prácticas de fastidio e indiferencia que también lo convirtieron en un experto viajero mental hacia otras eras. Tenía un sentido del tiempo diferente al de los demás. Las ideas comunes de pasado, presente y futuro parecían banales bajo su mirada. A usted le gustaba decir que cada momento del tiempo contiene el pasado y el futuro, citando, según recuerdo, al poeta Browning, que escribió algo así como el presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Eso, por supuesto, formaba parte de su modestia, su gusto por encontrar sus ideas en las ideas de otros escritores. Esa modestia era parte de la seguridad de su presencia. Usted era un descubridor de nuevas alegrías. Un pesimismo tan profundo, tan sereno como el suyo no necesitaba ser indignante. Más bien, tenía que ser inventivo. Y usted era, sobre todo, inventivo. La serenidad y la trascendencia del ser que usted encontró son para mí ejemplares. Usted demostró de qué manera no es necesario ser infeliz, aunque uno pueda ser completamente perspicaz y esclarecido sobre lo terrible que es todo. En alguna parte usted dijo que un escritor, delicadamente agregó, todas las personas debe pensar que cualquier cosa que le suceda es un recurso. Estaba hablando de su ceguera. Usted fue un gran recurso para otros escritores. En 1982, es decir, 4 años antes de morir, Borges, son 10 años, dije en una entrevista. Hoy no existe ningún otro escritor viviente que importe más a otros escritores que Borges. Muchos dirían que es el más grande escritor viviente. Muy pocos escritores de hoy no aprendieron de él, lo imitaron. Eso sigue siendo así. Todavía seguimos aprendiendo de usted, todavía lo seguimos imitando. Usted ofreció a la gente nuevas maneras de imaginar, al mismo tiempo que proclamaba una y otra vez nuestra deuda con el pasado, sobre todo con la literatura. Usted dijo que le debemos a la literatura prácticamente todo lo que somos y lo que fuimos. Si los libros desaparecen, desaparecerá la historia y también los seres humanos. Estoy segura de que tiene razón. Los libros no son solo la suma arbitraria de nuestros sueños y de nuestra memoria, también nos dan el modelo de la autotrascendencia. Algunos piensan que la lectura es solo una manera de escapar, un escape del mundo diario real a uno imaginario, el mundo de los libros. Los libros son mucho más. Bueno, muchas gracias.